Muy buenas tardes, chicos. Hoy, día lunes, empezamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestra materia de métodos de elaboración, que viene incluido dentro de la materia de bar y coctelería. Y precisamente hoy vamos a hablar un poquito del método que vamos a estar utilizando hoy para elaborar nuestro trago, que es el método de agitado. ¿Qué van a necesitar ahí en sus casas? En cuanto a equipo, necesitan muy poquillas cosas, ¿eh? Necesitan, primero que nada, un shaker. ¿Sí? Un shaker. Este precisamente es un shaker de dos piezas que se le llama Boston, es un Boston Shaker, que consta en este caso de un vaso metálico de acero inoxidable y un vaso de vidrio, ¿sí? El cual uno se pone encima del otro en un ángulo ligeramente inclinado, ¿verdad? Ya una vez que tenemos los ingredientes, se le da un ligero golpecito y lo que va a pasar es que nuestro vaso más chiquito ya no va a salir de ahí. Si se crea un vacío ahí en el aire y ya no se puede sacar. Le tenemos que dar un golpecito para que lo vuelva a soltar, ¿no? Este es un tipo de shaker, ¿sí? Hay otro tipo de shakers que, por ejemplo, es otro que tengo yo aquí, que precisamente es un shaker de tres piezas. Este se le llama cobbler. Es el vaso metálico, ¿no? Su tapa que viene con un coladorcito y la tapa del mismo, ¿no? Este es un poquito más cómodo para las personas que tienen las manos pequeñas porque al ser pues más pequeño es más fácil agarrarlo. Si ustedes no cuentan con un shaker, ¿sí? Ahí en sus casas, pueden utilizar cualquier tipo de termo o un frasquito de mermelada, obviamente grande, que tenga tapa, ¿sí? Lo pueden utilizar en vez de su shaker. El chiste es que yo puedo poner todos los ingredientes ahí y puedan ser agitados por mí. Otra cosa que van a necesitar es precisamente un jigger, ¿sí? Este jigger yo creo lo han visto muchos en los bares. En mi caso, tengo un jigger de 1 onza, que es la parte pequeña, y 1 onza y media. En cuestión de los líquidos, 1 onza aproximadamente son 29 y madres de líquido, ¿no? Usualmente por trago, por persona, se calcula que sean 50 mililitros de alcohol o de espirituoso, ¿no? Si no tienen un jigger, no se preocupen, pueden usar un shot. Si un caballito, un tequilero, le caben exactamente 50 mililitros. O sea que si no tienen un jigger, pueden usar uno de estos. ¿Qué otra cosa van a necesitar? Van a necesitar un exprimidor. Digo, este no es necesario que les explique qué hace, ¿verdad? Y en mi caso yo tengo aquí un colador de gusano. Este yo creo lo vieron también en su trabajo, en la escuela, el cual se pone adentro de mi shaker, ¿no? Y sirve precisamente para que los hielos que se generan aquí, chiquitos y grandes, no se salgan del shaker, ¿no? Otra cosa que también van a necesitar, pero les digo, esta es sencilla de conseguir, es una bailarina. Si es una cuchara de bar, tampoco la tienen que comprar, si no tienen con una cucharita ahí, cafetera o una cuchara para postres, pueden trabajar perfectamente. Aparte de eso, una tabla, un cuchillo, cosas que yo sé que tienen. Entonces, ya que tienen todo su kit de lo que van a utilizar para hacer su bebida el día de hoy, vamos a empezar a hablar un poquito de los métodos. El primero de los métodos del cual vamos a hablar precisamente va a ser el método de agitado. Y en este método, como nos dice aquí el texto, estamos empleando un acto violento en el cual las energías, en este caso el frío, se transmiten de un lado a otro cuando nosotros agitamos adentro del shaker, ¿no? El método de agitado es una de las formas más efectivas, más rápidas y obviamente más violentas y turbulentas que nosotros tenemos para hacer de manera manual, o sea, sin que haya ningún tipo de máquina involucrada. En este método que nosotros empleamos, ¿sí? La, los ingredientes que nosotros utilizamos
alcanzan muy rápidamente el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir el equilibrio térmico? El equilibrio térmico quiere decir que, por ejemplo, los líquidos que yo pongo aquí, el mismo shaker que yo tengo aquí y el hielo alcanzan un punto en donde todos tienen la misma temperatura. Antes de que nosotros agitemos todos nuestros ingredientes, cada uno de ellos y los elementos que nosotros utilizamos para el agitado están a distintas temperaturas. Eso quiere decir que hay desequilibrio, ¿sí? El tequila o el whisky o lo que ustedes quieran está a una temperatura, el jarabe está a otra temperatura, el hielo está a otra temperatura, el mismo shaker y el jugo de limón están a otras temperaturas. Entonces, todo está desequilibrado. Es hasta el momento en que yo agarro mi shaker y lo empiezo a agitar, que empieza a haber un intercambio de energía, ¿sí? Y todo lo que está relacionado a la temperatura, a lo térmico, alcanza un equilibrio. ¿En cuánto tiempo alcanza ese equilibrio estos elementos de los cuales estamos hablando? Lo alcanzan si yo agito vigorosamente en 8 segundos y 12 segundos. Eso quiere decir que con 12 segundos máximo de estar yo agitando vigorosamente, vamos a alcanzar un equilibrio térmico, o sea, que el trago se enfríe, ¿sí? Cuando nosotros agitamos un trago, no nada más estamos buscando que ese trago se enfríe. El agitado causa otros efectos en el trago. ¿Qué otras cosas hace aparte de enfriar? Agrega textura a nuestros tragos. ¿Cómo que textura? Sí, le cambia la textura. ¿Mediante qué? Mediante el aire que nosotros le metemos cuando estamos agitando el trago. A lo mejor no lo podemos ver en todas las bebidas, en algunas sí y en otras no, pero hay pequeñitas burbujas microscópicas que quedan esparcidas a lo largo de todos nuestros líquidos y eso hace que el trago se sienta distinto a que si yo nada más lo mezclo o lo sirvo directamente en un vaso, ¿sí? Entonces, yo debo de cuidar mucho que el agitado sea lo suficientemente vigoroso, no nada más para que se enfríe, sino para que alcance yo a meterle suficiente aire como para que cambie la textura del trago, ¿sí? Los cócteles agitados, y esa es una regla general, usualmente son cócteles cortos, o sea, que se sirven en cantidades pequeñas, que no deben de ser servidos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque entre más pasa el tiempo, el trago ahí sentado, o sea, solo, sin que el comensal se lo tome, la textura va cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros aquí adentro no tenemos muchos elementos que hagan que se conserve el aire ahí adentro. Entonces, entre más pasa el tiempo, más burbujas de aire va perdiendo el trago y la textura va cambiando. Se va a sentir así como plana y pesada en vez de sentirse liviana, ¿no? Y rica. Entonces, los cócteles que vayamos a hacer agitados por regla general, se tratan de cócteles que son tragos cortos que se pueden tomar en un tiempo, en un lapso de tiempo cortito, ¿sí? Los ingredientes que yo tengo que poner para lograr esa textura que yo quiero, pues son varios, pero los que más se utilizan, ¿sí? Es el limón y la lima. Esa parte que decíamos ahí en los ingredientes básicos, un dulce, un ácido, un espirituoso y hielo, ¿sí? En los cócteles agitados, esa parte del texturizante es indispensable precisamente para lograr ese aireado. El limón y la lima tienen polisacáridos, ¿sí? Pero no nada más tienen polisacáridos, que son azúcares. Los azúcares nos ayudan a que se conserve un poquito mejor la estructura del aire en forma de burbujas. También el mismo jugo de limón, ¿sí? O el jugo de lima, va a tener pequeños pedacitos de paredes celulares, ¿sí? De la pared de la misma célula de limón, y aparte de pectina. Y esos tres, ahora sí que tres partes, tres, pues ahora sí que químicos, por así decirlo, químicos que son naturales, que están dentro del limón y la lima, nos ayudan a nosotros a conservar, ahora sí que esa textura aireada del trago agitado. Ahora, podemos encontrar
que no nada más eso nos ayuda a espumar. Podemos encontrar también que la crema, la leche, el suero de leche, el jarabe de miel y la clara de huevo nos ayudan a espumar. ¿Por qué? Porque todas estas tienen proteínas que precisamente forman una red, capturan el aire y nos ayudan a formar burbujas, ¿sí? La clara del huevo en los tragos se sirve cruda, ¿eh? El jugo de lima y de limón debe de ser natural porque el que nos venden en un jarrito así ya hecho no tiene estas capacidades de retener el aire, ¿sí? El suero de leche ayuda a espumar, pero no le da esa textura ni se ve así como lechoso el trago. Ya depende de cada quien qué espumante quiere utilizar, pero el que siempre ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales es la clara de huevo. La clara de huevo debe ser fresca, obviamente, debe ser natural, claro que sí, y la clara del huevo no debe de aportar ningún tipo de sabor a nuestro trago. Nosotros no lo hacemos para que la clara de huevo aporte sabor. Mucha gente dice, ay, es que qué asco, clara de huevo. Acuérdense que cuando hablábamos de las partes del huevo decíamos que el 88% de la clara es agua, entonces no le debe de aportar casi ningún sabor y solamente nos debe ayudar a espumar, ¿sí? Otro ingrediente que es bien importante a la hora del agitado es el hielo, ¿sí? El tamaño nos importa. Entre más grande sea el hielo, ¿sí? Si yo agarro un hielote así súper grande y le meto aquí uno solo, nos va a ayudar a que se genere más espuma, ¿sí? Va a espumar mejor el trago, pero no nos va a ayudar a que el trago se diluya lo suficiente. Y esa es otra función del agitado. Cuando nosotros agitamos, no nada más enfriamos y alcanzamos el equilibrio térmico, sino que también donde se va fundiendo poco a poco ese hielo por el intercambio de energía, ¿sí? Va ayudando a que el trago se diluya y no se sienta tan fuerte el golpe de alcohol. Si yo utilizo un hielo muy grande, por lo mismo de que está así grandote, nos va a hacer una dilución más lenta, ¿sí? Pero nos ayuda a tener mejor espuma. ¿Cuál es lo ideal? Que nosotros pongamos hielos grandes con un poquito de hielos chiquitos. Ojo, no se debe de utilizar hielo molido, ¿sí? No se debe de utilizar hielo molido porque el hielo molido, como el que tenemos para yukis, ¿sí? Se funde muy rápido y va a hacer que el trago quede aguado, que se diluya de más, ¿sí? Entonces, hielos normales, como los que tenemos en casa, como los que compramos ahí en el Oxxo, pueden ser utilizados. Los mejores bares del mundo tallan sus propios hielos, eso no lo vamos a hacer ahorita. Vamos a utilizar los hielos a los que tengamos acceso, ¿sí? Cuando nosotros ponemos los hielos, ¿sí? Debemos de poner los hielos aquí para que se vaya enfriando. Debemos de desechar el agua que se genera aquí en el deshielo. Si nosotros dejamos agua aquí adentro del shaker, ese trago como quiera se va a aguar, ¿sí? Entonces necesitamos descartar esa agua del deshielo para que nuestro trago no quede aguado, ¿sale? Es bien importante que tengamos en cuenta todos estos principios a la hora de hacer nuestro trago agitado. La técnica del agitado, ¿sí? Mucha gente dice que entre más agitado mejor. Mucha gente piensa que si lo agitas de un modo o de otro, o si te lo pasas acá por la cabeza, no sé, el trago va a quedar mejor. La técnica de agitado realmente no importa, ¿sí? O sea, cómo lo agites tú, si con la derecha, con la izquierda, para arriba o para abajo. Eso realmente no importa, siempre y cuando no sea tu técnica demasiado pasiva, o sea, que la hagas con mucha flojera. El agitado tiene que ser vigoroso, ¿sí? Y algo que hay que tener en cuenta también es que la vigorosidad excesiva, o sea, que tú lo agites como chango loco, no va a hacer que el trago quede más frío. La estabilidad térmica, sí, o el equilibrio térmico del que hablamos, se alcanza entre los 8 y 12 segundos. Después de esos 8 y 12 segundos, tu trago ya no se va a enfriar más. Ya llegó al punto en donde ya llegó una temperatura donde no va a seguir bajando más.
el trago se va a quedar en una temperatura estable y aunque lo agites tú 30 minutos con mucho hielo, va a seguir estando igual de frío. ¿Sí? Entonces, no es necesario que lo agiten 1 minuto, 2 minutos, sino simplemente con que lo agiten en ese tiempo y el agitado sea lo suficientemente vigoroso, su trago va a estar bien frío. Ahora, no por eso hay que desmerecer el estilo. Nosotros, a la hora de trabajar en barra, y eso es algo que les tengo que hacer mucho hincapié aquí, porque aquí en Saltillo es pésimo, pésimo el servicio y la imagen que se da a la gente, muchas veces de los meseros, pero también del personal que está en barra. Entonces, el tener nosotros una actitud de positiva, ¿no? Actitud de servicio, siempre una sonrisa y sobre todo estilo a la hora de hacer nuestros tragos, eso le va a dar una mejor imagen a nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, aunque no hay que estarlo agitando ahí las horas, sí hay que agitarlo de tal manera que nosotros nos veamos cómodos, que no estamos haciendo mucho esfuerzo, que no nos estamos apurando, ¿sí? Que la gente vea que somos profesionales de este trabajo. ¿Sí? Algo bien importante y que sobre todo aplica si ustedes tienen un vasito como estos, es que los ingredientes siempre van primero aquí, se mezclan, se prueban para ver si están bien balanceados, un poquito aquí en su palma, o si se puede con un popote, agarran un poquito y lo prueban, nada más para ver si está balanceado. Si no está balanceado, lo balanceamos, acuérdense, dulce, ácido, espirituoso, ¿sí? Y una vez que ya tenemos balanceado el trago aquí, agregamos el hielo. ¿Cuánto hielo? Lo más que se pueda. De hecho, si nosotros tenemos un agitador de 2 piezas, vamos a agarrar el vaso que sea más grande y más ancho, que en mi caso es este, y lo voy a llenar lo más que se pueda de hielo, lo más que se pueda. Y enseguida le voy a verter mis ingredientes aquí y lo voy a tapar. Si yo no cuento con un shaker de 2 piezas, si yo lo único que tengo es un termo o tengo un shaker de 2 piezas o un frasquito, como por ejemplo este, ¿sí? Voy a poner los ingredientes, ¿sí? Y enseguida voy a poner el hielo y de ahí voy a pasar a agitar mi trago, ¿sí? Entonces, ya una vez que entendemos eso, es muy fácil elaborar tragos. Ok, el día de hoy, ¿qué trago agitado vamos a elaborar? Hoy vamos a elaborar un trago que se llama Margarita. Súper clásica, yo creo que es uno de los más representativos de la coctelería con tequila. Y los ingredientes van a ser los siguientes. Primero que nada, 25 mililitros de jugo de limón. ¿Cuántos más o menos? El jugo de un limón, ¿sí? Más o menos. 25 mililitros de jarabe natural. ¿Cuánto quiere decir eso? Si tienen un shot ahí a la mano, medio shot tal vez, un poquito menos. 50 mililitros de tequila, ¿sí? Usualmente se utiliza tequila blanco porque el tequila reposado le aporta notas amaderadas que a lo mejor no son tan clásicas de este cóctel, pero su servidor pues nada más tiene tequila reposada, entonces la podemos hacer con eso. 25 mililitros de licor de naranja. Y si no tienen, no se preocupen. Lo que pueden hacer es agarrar un poquito de tequila o vodka o ron, ¿sí? Eh, Agarran pues un poquito de ralladura de naranja, ¿sí? Y se la meten a ese tequila y ese limón, la dejan ahí reposando, le ponen un poquito de jarabe, ¿sí? Partes iguales de tequila y de jarabe y mágicamente ya tenemos ahí nuestro licor de naranja, ¿va? Necesitamos también un poquito de sal para escarchar nuestro vaso o nuestra copa donde vamos a servir y obviamente hielo. ¿Cómo vamos a hacer nuestro trago? Ahí va. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar escarchando nuestra copa en la cual vamos a servir nuestro trago, ¿sí? Con un poquito de limón le vamos a pasar
alrededor de todo el aro, ¿sí? Y lo vamos a escarchar con sal. Inmediatamente después de que lo escarchemos con sal y antes de empezar a hacer nuestras mezclas, debemos de poner hielo adentro de nuestro vaso, ¿sí? Para que el vaso se enfríe. Mientras el vaso se está enfriando, vamos en nuestro vaso mezclador a ir mezclando todos nuestros ingredientes. Primero que nada, vamos a poner el jugo de limón. Enseguida el jugo de limón, vamos a agregar nuestro jarabe natural. Enseguida el jarabe natural, vamos a incorporarle el licor del naranja y el tequila. ¿Ok? Antes de pasarlo a nuestro vaso con hielos o de ponerle hielo a nuestro vaso agitador, lo vamos a probar poquito. Lo que queremos ver es qué tan balanceado está. Queremos ver nosotros qué es lo que le falta. Le falta dulce, le falta ácido, le falta un poquito más de tequila, le falta un poquito más de licor de naranja. ¿Qué es lo que le falta? Y lo ajustamos. Ya una vez que lo hayamos ajustado, lo vaciamos a nuestro vaso agitador con hielos o le ponemos hielos a nuestro vaso en el caso de que no tengamos nuestro shaker y lo vamos a agitar enérgicamente, ¿sí? Por un espacio de 12 segundos, ¿sí? Enérgicamente. Una vez que hayan pasado estos 12 segundos, vamos a destapar nuestro shaker, vamos a poner nuestro colador en el vaso si es que tenemos colador. Si no tenemos colador, no pasa nada, podemos agarrar un colador de mano, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a quitar el hielo al vaso, porque como es un trago corto, usualmente no lleva hielo, ¿sí? Y vamos a verter a través del colador nuestra margarita en el vaso, ¿sí? Es bien importante, les menciono, que el vaso en el cual vamos a servir esté helado. Si el vaso o copa donde vamos a servir ya al final nuestro trago no está helado, lo que va a pasar es que va a haber un choque térmico. Y al cambiar la temperatura del líquido, ¿sí? Va a cambiar obviamente el sabor. Entonces, si nosotros lo probamos bien frío, a lo mejor va a saber bien bueno. Pero si lo probamos cuando lo vertemos en un vaso que está caliente o tibio, porque está a temperatura ambiente, ese líquido donde lo vertemos cambia de temperatura y obviamente cambia el sabor. Acuérdense que eso lo veíamos cuando hablábamos de los sentidos. Entonces, bien importante que el vaso esté helado. Ya por último, lo pueden decorar con alguna rodaja de limón o con un poquito de cáscara de la misma. ¿Sale? Me platican ustedes cómo está y pues salud. Los espero para la clase de mañana y no se les olvide incluir fotos de sus tragos en su trabajo del próximo lunes. ¿Sale? Nos vemos después, chicos. Saludos, pórtense bien y espero que lo hayan disfrutado. Muy bien, chicos. Ya nada más por último, recuerden, no tomen mucho. Es muy fácil hacer tragos. Si les quedó alguna duda de si no tienen tequila ahí en su casa, se pueden hacer sustituciones. Coméntenlo aquí abajo. Yo les respondo lo que pueda. Y pues, salud.